Salud, enfermedad, bacterias, infecciones, propagación de virus, epidemias, cuarentena. El hombre ha tratado de explicar la vida, la muerte y las enfermedades. Y en la búsqueda de este conocimiento, a lo largo de miles de años, poco a poco desarrolló instrumentos y procedimientos, surgiendo con ello la ciencia de la medicina moderna y el concepto de higiene. Pero, ¿cuándo inicia el cuidado de la salud para preservar la vida? ¿Quién descubrió la importancia de la higiene? ¿Cómo surgen los métodos de prevención de enfermedades? El sentido de la salud ha tenido una evolución en función de las diversas eras de la humanidad. En un principio, las sociedades primitivas veían la enfermedad como un castigo divino, pensamiento que aún existe en pueblos de África, Asia, Australia y América. Pero con los avances científicos se descubrieron microorganismos, seres pequeñísimos que dañan la salud, y conocieron entonces el poder de la limpieza e higiene, ya que ésta puede preservar la vida o aniquilarla, levantar una nación y hacerla que perdure por miles de años o destruirlas de un día para otro. Esto es Ciencia y Fe. Comencemos. El concepto que hoy se tiene de higiene y salud ha evolucionado dependiendo de la cultura, sistema social y nivel de conocimientos. La higiene se refiere a los cuidados, prácticas y técnicas utilizadas para la conservación de la salud y la prevención de las enfermedades. Esta se relaciona con la limpieza y el aseo de la persona, alimentos, hogar y lugares públicos. Pero sociedades primitivas concebían la idea de salud y enfermedad como solo una idea mágica religiosa. Recibían las enfermedades como maldiciones desde un punto de vista religioso, cuando en la palabra de Dios se detalla que si desobedecías, esto traería consecuencias, ya que solo Dios sabe el uso correcto de cada cosa que Él creó. Entonces, el hacerlo de una manera inadecuada acarrearía problemas. Hace 4000 años, civilizaciones como la egipcia y la mesopotámica pasaron de la concepción de un sentido místico por un desarrollo práctico de higiene y salud pública. El baño y el jabón tenían una importancia enorme. Sin embargo, fue en Grecia donde a partir de la actividad de Hipócrates, la medicina buscó explicaciones racionales científicas y fundó la escuela hipocrática, y a él se le atribuye el juramento que actualmente hacen los médicos en su graduación. Efectivamente, el juramento hipocrático, considerado en nuestros días como padre precursor de la ciencia médica. El pueblo romano es reconocido por aplicar salud pública, construyendo acueductos para dotación de aguas como para el alejamiento de sustancias de desechos. Su gran obra, reconocida hasta nuestros días, fue la Cloaca Máxima. Pero en la Edad Media, la higiene cayó en el olvido en Europa. El aseo personal se hacía cuando mucho una vez al año o en el día de la boda. Incluso la gente solo se cambiaba la ropa. No utilizaban ropa interior como norma y usaban perfumes para tapar el mal olor. Se creía que una capa de suciedad protegía de las enfermedades y la gente orinaba y defecaba en las calles. En esta época, el hombre vivió una tragedia más grande a causa de la mala higiene. Mató a la mitad de la población europea y cerca de 100 millones de personas en el mundo. Estás en lo correcto. La peste negra. Lo anterior es aplicable para el resto de las naciones fuera del pueblo hebreo, porque el concepto de higiene está desde el principio ¿en dónde crees? En la palabra, encontrándose por ejemplo en el libro de Job capítulo 9 versículo 36, un ruego del profeta haciendo alusión a la limpieza. Pero obviamente fue hasta hace poco, aproximadamente por el siglo XIX, cuando el doctor húngaro Ignaz Semmelweis revolucionó el mundo de la medicina, pues en su periodo como director de un hospital en Viena, se percató de que moría 1 de cada 6 madres en labor de parto en su hospital. Así que se dio a la tarea de investigar por qué sucedían dichos casos en su nosocomio. Tras muchas investigaciones, se dio cuenta de que las jóvenes estudiantes de medicina realizaban sus tareas rutinarias haciendo las autopsias de madres fallecidas. Luego, se enjuagaban las manos en un recipiente con agua con sangre
se limpiaban con una toalla común y la compartían. Luego procedían a trabajar con exámenes a mujeres sanas. Entonces, el obstetra ordenó a todo personal médico lavarse las manos a fondo en una solución con cloro después de cada examen. El resultado: en solo 3 meses, la tasa de mortalidad del 18 bajó al 1%. Semmelweis había hecho un descubrimiento asombroso. Lavarse las manos puede salvar vidas. Sin embargo, luchó contra el escepticismo y arrogancia de sus colegas, que ignoraron la práctica de lavarse las manos antes de cada observación médica. En resumidas cuentas, su práctica era ser limpios en todo momento. La propuesta por Semmelweis en hospitales de aquel entonces le ocasionó un despido y destierro de todo hospital, pues sus colegas aseguraban que ofendía al gremio, porque tomaron como un insulto el acto de higiene. A pesar de todo esto, el Dr. Ignaz Semmelweis hoy en día es reconocido por la medicina como el padre del control de las infecciones y pionero de la asepsia. ¿Pero qué crees? Semmelweis no hizo más que redescubrir lo que Moisés había escrito miles de años atrás por mandato divino. Una serie de leyes que nos sorprenden porque van de lo literal a la parte más profunda del ser humano, la esencia espiritual, y con un sentido de prevención, ya que eran indicaciones prácticas para mantenerse saludables y en agrado a Dios. El que toque el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y el séptimo día será limpio. Si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Y toda vasija abierta que no esté bien ajustada será inmunda. Y todo lo que inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Dios ya había indicado al pueblo de Israel miles de siglos atrás que se lavaran las manos antes de los alimentos, acto que posteriormente se volvió en un rito sagrado. También se lavaban después de tocar cosas inmundas o contaminadas, e incluso el lavado de vestiduras, así como la importancia de entrar en corrientes de agua en movimiento, ya que por siglos las personas se sumergían en aguas estancadas. Pero hoy se reconoce la necesidad del agua limpia para evitar infecciones. Cuando se hubiera limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos, lavará su cuerpo en aguas corrientes, será limpio. El pueblo de Israel pudo sobrevivir miles de años frente a culturas contemporáneas a ella que ya se han extinguido, debido a que sin ellos conocer los hechos científicos que había detrás de estas leyes, solo veían a un padre amoroso que los cuidaba en todo momento y les pedía en retribución obediencia a sus leyes. Para Dios era necesario que los israelitas comprendieran la importancia de mantenerse limpios en el interior y en el exterior, pues de esa manera se lograría una comunidad limpia, pura en todos los sentidos. Recordemos que hace aproximadamente 150 años atrás, las familias europeas tiraban sus desperdicios por las ventanas de sus hogares. Residuos y heces fecales abundaban en las calles de las ciudades como París o España, al grito de agua va, lo que provocaba en verano, cuando no llovía, una creciente brote de tifus, y cuando había fuertes lluvias, todos estos desechos iban a dar a parar a canales y arroyos y ríos. Hoy en día, los mandatos en materia de higiene y saneamiento dados por Dios al pueblo israelita en el Antiguo Testamento hace más de 3000 años establecieron normas de saneamiento públicas y algunas siguen vigentes. Una de sus indicaciones era excavar letrinas a las afueras del campamento. Designarás un lugar fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades. Como parte de tu equipo tendrás una estaca con la que cavarás un hueco y, luego de hacer tu necesidad, cubrirás tu excremento. ¿Cuánta sabiduría y ciencia había en dichas indicaciones?
El cubrir las heces prevenía que por el aire se acarrearan infecciones o microbios contaminantes, indicaciones divinas encaminadas en la prevención de infecciones. Realmente, sí existe un Padre en la tierra que de parte de Dios nos dio instrucciones para la prevención de infecciones. Ese debería ser Moisés, ya que en la ley mosaica encontramos ordenanzas sobre higiene y cuidado en una época que aún no se habían descubierto avances científicos como en la actualidad. Y es que aunque no lo parezca, existía una estricta norma de cuidado preventivo a la enfermedad. Incluso Dios ordenó que si alguien encontraba una mañana un lagarto en una olla, debería romperla inmediatamente. De esta forma, el pueblo dejaba boca abajo sus recipientes, minimizando la contaminación de utensilios. También quedará inmundo todo aquello sobre lo cual caiga alguno de ellos después de muertos, ya sea objeto de madera, vestido, piel o saco. Cualquier objeto con el que se trabaja será metido en agua y quedará inmundo al anochecer. Entonces quedará limpio. Respecto a todo vaso de barro dentro del cual caiga alguno de ellos, todo lo que esté dentro de él quedará inmundo y romperéis el vaso. Hoy parece lógico para nosotros estas indicaciones, pero apenas fue en el siglo XVI después de Cristo que Robert Hooke descubre los seres microorgánicos y las células, aunque cabe aclarar que las descubre muertas. Eso obstante, no le resta el hecho de que él fue el que las descubrió y las llama así, células. Es hasta el siglo XVII que el primero en observar células vivas fue Anthony van Leeuwenhoek, descubriendo además con microscopios más avanzados las bacterias, los protozoarios, parásitos, espermatozoides, células de la sangre, descubriendo el famoso mundo microscópico, hasta entonces desconocido. El avance en esta materia con estos potentes microscopios llevó hasta el descubrimiento del átomo, ya que en el siglo XIX se descubrió que toda materia visible se compone de elementos invisibles. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay muchas cosas que no vemos a simple vista, como estos seres microscópicos que causan enfermedades que de no atenderse derivan en la muerte. Podemos también ver una clara analogía en el bienestar mental en estos seres malignos. Una vez que invaden el cuerpo, pueden llegar hasta el cerebro y desatar como un tipo de epidemia, un virus que aniquile nuestro cuerpo. Hoy en día muchos de estos microorganismos mutan debido al uso excesivo de medicamentos sintéticos. Las enfermedades se deben tratar con remedios naturales que se encuentran en las plantas, indicó Dios a su pueblo. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La ciencia moderna va redescubriendo lo que en la Biblia se dijo. De hecho, se cree que la dieta del pueblo de Israel es la más sana que pudo haber, porque fue dado por Dios mismo a Moisés para que se establezca una vida completamente íntegra y prolongada. En Levítico 11 se encuentra una lista de animales que se pueden comer y otros considerados inmundos. El cerdo, porque tiene una pezuña partida en dos, pero no es rumiante. Este animal será impuro para ustedes. No comerán la carne ni tocarán el cadáver de estos animales. Ustedes los considerarán animales impuros. De los animales que hay en las aguas, es decir, en los mares y en los ríos, ustedes podrán comer las que tengan aletas y escamas. Estas leyes dietéticas saludables ayudan a diferenciar la carne grasa de la carne magra.
No hace mucho tiempo, la ciencia comprendió que la carne de puerco causa una enfermedad llamada triquinosis y que cuando las leyes prohíben consumir las criaturas acuáticas que no tengan aletas ni escamas, se sabe hoy que estos tienden a consumir desperdicios y son más frecuentes de acarrear infecciones. No por nada, el camarón es considerado la cucaracha del mar. Sin embargo, también se cuidó de gran manera la parte sexual, la menstruación o las emisiones de semen, el tratamiento para la lepra o la gonorrea, la implementación de la cuarentena y el aislamiento del enfermo. Posteriormente, se procedía al ofrecimiento de sacrificios, lavando lo que era impuro y salpicándolo de agua. Había estrictas reglas en cuanto a cómo proceder ante alguien que pudiera considerarse como un infectado o inmundo. Hace algunos años el Dr. Macmillan publicó un libro titulado Ninguna enfermedad. En este libro se trataba de demostrar cuántas enfermedades actuales podrían evitarse si se seguían las reglas bíblicas, las leyes higiénicas descritas en el Antiguo Testamento. Tiene una significación práctica y espiritual. Estas leyes nos enseñan que la naturaleza de Dios es pura en todos los sentidos, que Dios busca la limpieza y purificación del hombre constantemente. Apenas en 1946, en pleno siglo XX, la Organización Mundial de la Salud definió el concepto actual de salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente en la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿No es acaso lo que Dios nos plantea desde el inicio de la creación? Un bienestar físico a base de cuidados específicos, un equilibrio emocional a base de una mente en orden y el bienestar en comunidad con base en el amor. La palabra de Dios nunca deja de sorprendernos. Todo esto se resume en obediencia. Si ponemos especial atención en lo que Dios dejó en su palabra para nuestro bien, nos evitaríamos tantos males, y no porque Yahweh sea malo, sino porque nosotros mismos, al no obedecer a papá, cargamos con las consecuencias de tomar decisiones a la ligera, sin conocer el trasfondo. Por eso, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Yo soy Carlos Zavalos. Espero que esta información te haya resultado edificante e interesante, y los espero en el próximo capítulo de Ciencia y Fe.